A ver. Ahí está. Hay también unas pastillitas tristes, pensativas, otras alegres. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de, sobre todo, un tema que se llama tratamiento farmacológico para la depresión y para los trastornos alimenticios, ¿ya? Sobre eso vamos a conversar el día de hoy. Ahí está. Tratamiento farmacológico para depresión y trastornos alimenticios. De repente ustedes en algún momento de su vida, bueno, ahora con mayor razón con este confinamiento que estamos viviendo, en algún momento se habrán sentido tristes, ¿no? Porque es natural que uno se sienta triste, pero si esa tristeza se va profundizando por más de 2 semanas, ya estamos en un problema, en un cuadro depresivo, ¿ya? Entonces, es muy importante recordar que las personas que se encuentran deprimidas manifiestan un estado de profunda tristeza, no tienen deseo de hacer nada, o sea, sienten apatía, anedonia, que es un término que significa que la persona no, antes lo que le producía felicidad, le causaba alegría, eso ahora ya no le interesa, no tiene interés por lo que hacía, ya no vive la alegría de hacer las cosas que le gustaba hacer, es una persona que se la pasa durmiendo todo el día o cuando despierta no quiere ni levantarse, siente que tiene el peso del mundo en su cuerpo y se va descuidando de su presencia, o sea, de su presentación física, de su cuidado, de su higiene, entonces se va abandonando. La persona depresiva tiene tendencias a no comer, ¿ya? A no comer, o a veces también todo lo contrario, ¿no? Le da ganas de comer mucho y desenfrenadamente. Entonces son diferentes estados. La persona cuando ya llega a un estado en el que ya no quiere saber nada de la vida y que incluso habla de la muerte con mucha frecuencia o que atenta contra su propia integridad física, entonces miren, no esperemos a eso, no esperemos eso porque ya estamos en un cuadro de depresión profunda. Generalmente los médicos, psiquiatras indican medicamentos cuando ya la depresión es moderada. Cuando es leve, no. Cuando es leve, los médicos psiquiatras indican terapias conductivos-conductuales en la cual ayudan a la persona a definir sus formas de pensar, a cambiar sus formas de pensar, ¿no? O sea, de la parte negativa que ven de la vida, les ayudan a cambiar esa forma de pensar, ¿no? Entonces, ya ellos empiezan a indicar tratamiento cuando la persona ya está muy avanzado su estado de depresivo, entonces va avanzando el cuadro de moderada a grave. Entonces esto ya es muy peligroso, pero por eso los familiares, los seres queridos, que tengamos a alguien con un trastorno depresivo, démosles ayuda, ¿ya? Y miren, y la ayuda en realidad para ellos no significa pues de que tú estés pegadito a ellos, no, tú, la persona depresiva, si quiere hablar, tú escúchale nada más, ten paciencia y escúchale. Ya tú estás haciendo mucho con escucharle. El solo hecho que esa persona te esté manifestando lo que siente es muy importante. Y ya tú estás haciendo mucho por él o por ella. Otro momento, por ejemplo, es si te pide, o sea, que tú puedas conversar o esto, entonces tú muéstrale mucha empatía, ¿no? Ponerse en su lugar que está viviendo, en el momento que está pasando, y tú dale palabritas de aliento, de sostén, de tal manera que la persona se sienta apoyada, se sienta mejor, ¿no? Emocionalmente, ¿ya? Entonces, también vamos a hablar de, por ejemplo, que nosotros debemos también aceptar su silencio. Si están muy silenciosos, callados, tú acompáñalos nomás ahí, pero no los obligues a hablar porque se va a sentir presionado y eso no es bueno. Otro punto también es muy importante, respetar su espacio,
¿ya? Respetar su espacio que quiere, eso es muy bueno también. Por ejemplo, si hace algo interesante por ella misma, que se está levantando de repente a caminar, o de repente se levantó a bañarse, o a comer saludable, o alguna cosa que pueda hacer, que está brindando recuperación, que nos demuestra eso, aplaudirla, ¿no? Resaltarle lo bien que va, ¿no? Que está poniendo mucho de su parte, ¿no? Con gran esfuerzo. Entonces tú como apoyadora, ¿no? Ahí en ese momento, apláudele, ¿no? Y si en caso la persona está deprimiéndose más, está entrando en un estado de profunda tristeza, animarlo definitivamente a que busque ayuda, ¿ya? Ayuda profesional. Entonces, porque ahí sí es muy importante buscar ayuda profesional sobre todo un profesional en salud mental, ¿no? Pues un psiquiatra o un psicólogo, ¿no? Que son los profesionales indicados. Y bueno, también animarlo en todo lo que es su autocuidado, porque las personas depresivas tienden a descuidarse en su propia imagen, ¿no? De su ropa, de su aseo, etcétera, etcétera. Entonces hay que ayudarlos, entenderlos. Ustedes van a cuidar personas que en algún momento están pasando por este estado. Hoy en día, sí, ya se está viendo esta situación, que hay problemas de salud mental por el confinamiento que estamos viviendo. Entonces, hay que prestar ayuda, escuchar, comprender, y si ustedes ven que un estado emocional de alguien, de ustedes, un ser querido, etcétera, buscarle ayuda profesional ya en salud mental. Miren, hay ahora muchos tratamientos que ayudan en estos procesos de las depresiones. Por ejemplo, tenemos las terapias cognitivo-conductuales que ayudan muchísimo a estas personas, ¿no? También hay otras terapias mm, que, por ejemplo, animan mucho, motivan al paciente a que se sacude de ese estado y salga, ¿no? Por ejemplo, los animan a que hagan actividad física, hagan ejercicio, eh, lo trabajan de esa manera que la persona va dejando esa forma de pensar. De repente, ahorita que estoy conversando con ustedes, alguno de ustedes habrá sentido esos sentimientos o esas vivencias, esas emociones, ¿no? Miren, chicos, es natural que muchas veces nos sentimos nosotros tristes. Es natural, porque vemos tantas cosas que nos entristecen, ¿no? El haber perdido un ser querido, el perder el trabajo, y muchas cosas más. Entonces, es natural que te sientas triste. Pero si esa tristeza se va profundizando y en la cual ya te va quitando la voluntad de hacer tu vida, de buscar emociones o de tener motivaciones para vivir, eso ya es peligroso, ¿ya? Entonces, eso debemos reconocerlo y busquemos ayuda profesional, ¿ya, chicos? Incluso un hermano, una hermana, o tu mamá o tu papá con quien conversar, ¿ya? Esto es muy importante porque a veces nosotros decimos mentalmente, no, yo puedo solo, yo puedo, no, jóvenes, todas las personas siempre en algún momento necesitamos el apoyo, la compañía, el que te escuche, etcétera, etcétera, etcétera. Somos humanos, también nos enfermamos, ¿no? Pero no esperar pues a caer en un estado de profunda depresión, ¿ya? Entonces eso hay que observar en nuestros seres queridos primero, porque son los que comparten nuestras vidas a diario, y de repente algún amigo, amiga en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay que apoyarlos, porque esto es la depresión, y es un gran problema que muchas veces las personas dicen, no, ya se me va a pasar. No, no es así. No es sencillo, ¿ya? Entonces, como futuros profesionales de la salud, hay que entender este tipo de estados emocionales, ¿ya? En estos momentos se está viviendo mucho esta situación, ¿ya, chicos? Entonces, hay que estudiar más, leer más, profundizar más sobre esto. Hoy día vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico para esta enfermedad, porque es una enfermedad, y también para los trastornos alimenticios que habíamos conversado antes. ¿Se acuerda cuando conversamos de la bulimia y la anorexia nerviosa, verdad? Entonces, son temas que también, o sea, son enfermedades que tienen un tratamiento farmacológico. Porque miren, la depresión, los trastornos alimenticios, en el fondo de toda la situación, en ambos casos, bueno, la depresión es el estado que estamos conversando, y en los trastornos alimenticios también estas personas manifiestan estados de ansiedad y depresión, ¿se dan cuenta? Entonces, ambos casos
Vamos a hablar de ellos, qué terapia nos van a brindar los profesionales para poder tratar de, de controlar este problema, pero lo importante en estos casos es llegar a tiempo a buscar ayuda profesional, ¿ya? Hoy en día hay terapias maravillosas, han avanzado tanto la ciencia farmacológica y las terapias cognitivas, las psicoterapias, han avanzado tanto que la verdad no buscar ayuda es, de verdad, es perder tu vida, ¿no? Entonces, cabe recordar esto, que hoy en día hay terapias maravillosas, sobre todo en tratamientos farmacológicos también. La semana anterior habíamos conversado sobre tratamientos para las esquizofrenias y para otro tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, en realidad hay que recordar también que las terapias para este tipo de problemas de salud mental son en base a hormonas, ya recordemos, estábamos conversando incluso las indicaciones y las contraindicaciones y efectos colaterales que tienen estas drogas, ¿verdad? Y los cuidados que tú como profesional de la salud debes conocer para evitar eh, ciertas complicaciones en tus pacientes, ¿ya? Entonces, empezamos. Ahí están unas capsulitas que sean de la alegría, ¿ya? Bien, por ejemplo, aquí vamos a hablar sobre todo, más ahorita en este momento vamos a hablar de los trastornos alimenticios, ¿ya? Los trastornos alimenticios, la etiología de estos trastornos es muy compleja, es muy complicada. Recuerdan cuando hablamos de la bulimia y la anorexia nerviosa, ¿verdad? Un tema muy interesante que ustedes habrán visto las complicaciones que vienen con estos trastornos, ¿verdad? Y sobre todo, estos trastornos descansan sobre raíces, recuérdenlo y no lo olviden, psicológicas, ¿no? O sea, la parte psicoemocional de las personas, genéticas, porque a veces vienen de familias, ¿ya? O sea, mamá, abuela o alguien que padeció este problema, ¿no? Biológicas, bueno, por alguna enfermedad o a nivel familiar y social. Cuando hablamos de social, nos referimos más que todo a la vida que llevamos hoy día, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos que nos dejamos influenciar muy fácilmente por lo que son ahora eh, la perfección física, digamos, ¿no? O sea, vemos nosotros que los cirujanos plásticos se dedican a colocar prótesis, a sacar grasas, a ponerte bonita, a hacerte cirugía de pieles, un montón de cosas. Entonces, nos dejamos influenciar por el medio, ¿no? Vemos a nosotros en la televisión a las modelos que son más flacas y tú dices, ah, yo quiero ser flaca como ella y dejas de comer y hay situaciones, o sea, todos estos factores condicionan muchas veces a terminar con estos problemas de trastornos alimenticios, ¿ya? Pero también debemos reconocer que existen diferentes formas de presentación clínica de severidad en los trastornos alimenticios, según sea, por ejemplo, su naturaleza, ¿no? Su naturaleza, cómo se presenta, su conjugación, o sea, viendo qué factores son los que están influenciando allí, ¿no? La edad en la que comienzan a manifestarse. Generalmente estos trastornos de alimentación, trastornos alimenticios, habíamos dicho que se presentaban en la etapa de la adolescencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente esta es la etapa del adolescente, el adolescere, ¿no? La palabra adolescente deriva, ¿no? Del griego adolescere. Y el adolescere significa adolecer de algo. Y generalmente el adolescente que está en una etapa de transición sufre, quiere ser perfecta, o él o ella, eh, se ve imperfecciones. Entonces, que estoy gorda, que estoy flaca, bueno, hay muchas cositas. Entonces empieza en esa etapa. Si los padres no toman cuenta de esto, van a ver que esto va avanzando y puede terminar en cosas o en complicaciones muy serias para sus hijos, para su hijo adolescente que esté padeciendo de este problema, ¿ya? Generalmente es en esa etapa, ¿no? En muchos de ellos, por ejemplo, de estos pacientes, por ejemplo, hay un fuerte rechazo, por ejemplo, al aumento del peso, lo habíamos comentado, también, por ejemplo,
hay un grado variable de percepción distorsionada de su imagen corporal, eso lo habíamos dicho. Por ejemplo, lo habíamos aclarado que la persona con trastorno alimenticio está completamente delgada, pero ella en el espejo se ve gorda. ¿Y por qué? Porque ya esta persona, esta niña, esta joven, esta señorita, ya está presentando una disminución de neurotransmisores a nivel cerebral, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque está comprobado que los trastornos alimenticios tienen un origen de neurotransmisores, ¿no? De deficiencia en la producción de neurotransmisores, ¿ya? Igual que conversábamos en sí de las esquizofrenias, todas las enfermedades de tipo mental, ¿no? Entonces, hay un desequilibrio en estas hormonas de la felicidad, digamos, la dopamina, ¿no? Bien, entonces, todo esto llevan a un patrón alimentario alterado, y muchas veces sostenido por dietas en las que el valor calórico resulta marcadamente insuficiente, ¿no? Se observa la alternancia, o sea que se alternan periodos de restricción alimentaria, ay no, ahorita no como nada, no quiero nada, no quiero nada, con otras ingestas que a veces otras se dan sin control, o sea, comen, y que tienen un alto valor calórico, o sea, todos los extremos, ¿no? Entonces, todas estas modificaciones en la ingesta, ¿no? Inducen a una alteración de la secreción de moduladores químicos, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Moduladores químicos que son aquellos que gobiernan o que nos hacen llevar, por ejemplo, nuestra vida normal, pero al haber cambio de esto, lógicamente, van a haber trastornos, van a haber desequilibrios que el niño, la jovencita va a manifestar, ¿no? Y bueno, estos moduladores químicos influyen en las funciones en la alimentación, todo lo que es la alimentación, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, vamos a ver que determinando al mediano o a largo plazo la sintomatología típica de los síndromes restrictivos puros o de tipo buliforme, o sea, de bulimia, ¿no? Entonces, ya se van viendo las características típicas de cada trastorno, ¿no? Y estas alteraciones en la alimentación y en sus mediadores químicos tienen una repercusión orgánica y psicológica, psíquica, ¿se dan cuenta? Entonces, es una parte completa, digamos, la parte física, orgánica y psicoemocional, ¿ven? Nosotros los humanos somos personas muy complejas. Entonces, aún en los casos en los que la acción terapéutica logra la mejoría de los síntomas, la alteración de los neuromoduladores puede perdurar en el tiempo y de esa manera ser motivo de recidiva. ¿Qué significa recidiva? Que la persona ya le controlaron el problema, pero puede volver a decaer con el tiempo, ¿ya? Entonces, esto es muy importante como parte de la historia clínica. Si la madre del paciente llega a hospitalizarla, es muy importante anotarlo en la historia y no olvidarlo, porque vas a ver que con el tiempo vuelve a reingresar con el mismo problema. Entonces, recidiva quiere decir que recae nuevamente, ¿ya? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, ¿ya, jóvenes? Bien, entonces vamos a ver que, por ejemplo, que en, en base al diagnóstico psicopatológico de cada caso y a los conocimientos sobre la acción e interacción de las hormonas, ¿no? Ha surgido la administración de distintos fármacos, ya que en el marco de un tratamiento interdisciplinario, eso va a ayudar muchísimo a que la persona trate de controlar estos trastornos, ¿no? O al menos los profesionales, tratar de que la persona logre obtener nuevamente una vida equilibrada, normal. En cuanto al componente psicofarmacológico del tratamiento, y dada la naturaleza particular de los trastornos alimenticios, se han ensayado virtualmente todos los psicofármacos conocidos y se prueban a sí mismos los que son constantemente desarrollados. O sea, siempre están sacando nuevos tratamientos, nuevos medicamentos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que la conclusión actual es que, por ejemplo, poco puede esperarse de ellos en cuanto a su eficacia y especificidad para colaborar en el tratamiento de la anorexia nerviosa, ¿ya? Pero por otro lado, no son tan decepcionantes los resultados. Por ejemplo, una bulimia nerviosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay antidepresivos con un recurso útil, por lo menos a corto plazo, ¿no? En el caso de la bulimia nerviosa, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver esto. ¿Mm? Aquí.
A ver, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, vamos a ver también que aquí el tratamiento de este trastorno ingresa, digamos, es un trabajo multidisciplinario. ¿Por qué es multidisciplinario? Porque aquí intervienen diferentes profesionales de la salud que ayudan en la terapia de estos jóvenes, ¿no? De estas personas. Por ejemplo, la nutricionista, ¿no? Es una profesional del equipo de salud que va a intervenir en esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, que la alimentación, ¿no? La intervención nutricional, por ejemplo, se visualiza que la alimentación es restringida, ¿no? En forma sostenida, en el caso de la anorexia nerviosa, y en algunos trastornos alimentarios no especificados, ¿no? Como dice Tane, o sea, trastornos eh, alimentarios no específicos, ¿no? O sea, TANE, son siglas, ¿ya? Por ejemplo, también vamos a ver el cuadro intermitente, alternando con descontroles alimentarios, con o sin mecanismos compensatorios, ¿no? Por ejemplo, la bulimia nerviosa y algunos TANES, o sea, trastornos alimentarios no específicos, ¿no? Especificados. Bien, aquí, por ejemplo, vamos a ver nosotros los objetivos terapéuticos nutricionales en cualquier trastorno alimenticio. Por ejemplo, vamos a obtener y mantener un buen estado nutricional. Ese es el objetivo, digamos, para tratar de recuperar a la persona que está enferma. Promover una buena actitud hacia la comida. Esto es muy importante. ¿De qué forma? Por ejemplo, cuando se le presenten los platos al paciente que está con este trastorno, presentarlo con las verduras o las frutas de todos los colores, de tal manera que le provoque alimentarse, ¿no? En cantidades pequeñas y poco a poco van, o si no, fraccionan un plato en 4 partes, pero se lo van a dar la sección de la dieta fraccionada, ¿ya? Para que al menos coma algo, ¿no? Promover una buena actitud hacia la comida, que eso es muy saludable, ¿no? Establecer un patrón alimentario normal, poco a poco, eso no es de frente, eso se va obteniendo poco a poco, ¿ya? Entonces, generar un buen registro de hambre y saciedad, ¿no? En qué momento siente más hambre. Entonces, todo eso, recuperar también las funciones de la comida, que son, ya todos la conocemos, nutrir, dar placer cuando tú comes algo rico que te encanta, ¿verdad? Bien, aquí también vemos que estos objetivos también están basados en el registro alimentario, ¿ya? Esto consiste, eh, esto consiste cuánto come el paciente, ¿ya? ¿Qué ha comido? Comió verduritas, comió carnecita, comió cereal, una frutita, se va anotando lo que come tu paciente, ¿no? Y también hacer un análisis de las condiciones en las que el paciente come, o sea, eh, cómo, en qué condiciones el paciente come, ¿no? O sea, en qué momento provoca comer, ¿ya? Ahí está. Modificando gradualmente el valor calórico total de la dieta, el porcentaje de nutrientes, considerando la distribución de las comidas y su relación ayuno-atracón. ¿Ya? Todo eso hay que observar e ir anotando en historia clínica. Esto es muy importante y informarle al médico tratante, ¿ya? O sea, al psiquiatra. Bien, también analizar las porciones, ¿no? Existen los mitos y reemplazos posibles, el registro hambre, saciedad y la relación entre la comida y sus emociones, ¿no? A ver, de repente ustedes en algún momento han estado alegres, contentos, todo les salió ok, bien, bien, y entonces como que el apetito te aumenta, ¿no? Y te da por comer. Pero de repente tuviste un mal día, estás deprimida y se te quita el hambre incluso. Entonces, pero en ellos normalmente que tienen trastornos alimenticios, lógicamente, ellos, sin que sea utilizada, dice, como mecanismo compensatorio, ¿ves? ¿Se dan cuenta? O sea que los hábitos alimenticios para ellos no es algo agradable, ¿ya? O sea, de comer, no es algo que les encante, digamos. Bien, por ejemplo, en el marco de trabajo es necesario es una buena relación del profesional con su pacientito, ¿ya? Que permita lograr una alianza terapéutica conducente. Eso va a ayudar muchísimo a que tú como profesional avances
positivamente en el cuadro que está pasando a tu paciente, ¿no? Tratar la restricción alimentaria que desencadena los ciclos típicos de la enfermedad, no focalizar el tratamiento en el descontrol alimentario o la purga, o sea, de que ellos corren, por ejemplo, en el caso de los bulímicos, ¿no? A corregir el patrón alimentario con inclusión lenta y gradual de alimentos prohibidos, en especial aquellos ricos en hidratos de carbono. En realidad, muchas veces el cuerpo humano como que nos pide muchos hidratos de carbono, ¿no? Y bueno, que suelen ser los más restringidos junto con las grasas. Definitivamente, estas personas están contando las calorías, ¿no? Ellos también, uy, tantas calorías, uy, no, no me conviene esto, uy, pero tú ya te vas dando cuenta que esta persona tiene ese trastorno, cuando está muy pegada a la balanza, a la báscula, y está midiéndose la ropa, y está mirándose en el espejo, y está contando las calorías de los alimentos cuando van a los supermercados o a los mercados, ¿no? Entonces, eso ya me está indicando, ¿no? Algo. Bien, por ejemplo, aquí dice que la incorporación de hidratos de carbono ha demostrado que mejora el humor de los pacientes en el mediano plazo. Y esto es debido a la elevación de los niveles de serotonina. La serotonina es una hormona que nos produce bienestar, ¿ya? Bienestar, al igual que también la dopamina. Además, aumenta la sensación de saciedad, lo mismo, ya que es específica para ellos. Entonces, en bulimia nerviosa, su descenso está asociada al bajo control de impulsos, a inestabilidad afectiva y a conductas autoagresivas, ¿no? O sea, de autodañarse ella misma, ¿no? Entonces, en lo referente al peso, resulta prioritario porque tú vas a ver que la paciente está bajando demasiado de peso, ¿no? Detener el descenso de esa bajada de peso, luego ir recuperando gradualmente lo que se ha perdido, eso es lo importante. Un buen estado nutricional también es necesario para una intervención psicológica exitosa, definitivamente, para que la paciente esté consciente y colabore en estas terapias, ¿ya? Identificar y corregir también creencias erróneas y conductas disfuncionales relacionadas al peso y la comida, ¿ve? Dejar en claro al paciente que el objetivo buscado, ¿no? Al final es la recuperación del peso perdido y no el exceso de peso. ¿Está claro? Eso hay que explicarle. Porque la persona que está con este problema de trastorno alimenticio, lógicamente, lo que está llevando es a una desnutrición. Evaluar las comorbilidades y esclarecer los riesgos que implica la desnutrición. Eso lo sabemos todos, ¿no? Y bien, los objetivos del plan alimentario, por ejemplo, es cubrir los requerimientos calóricos de la persona enferma, ¿ya? Vamos a ver también lograr un balance de nutrientes, que es muy importante, y lograr una adecuada hidratación, ¿ya? Cubrir sus requerimientos calóricos, o sea, en la dieta diaria, lograr un balance de nutrientes, ¿no? Es decir, que en la dieta esté compuesta por cierto porcentaje de hidratos de carbono, que tenga proteínas y también que tenga vegetales, ¿verdad? Y favorecer una buena hidratación. Eso le va a ayudar muchísimo a la persona afectada, ¿ya? Entonces, aquí, un ratito, acá, ajá, ya. Vamos a hablar de las metas terapéuticas, ¿no? O sea, ¿qué metas se siguen, por ejemplo, para lograr recuperar, ¿no? A estas personas? Metas terapéuticas en anorexia o TANES, ¿no? Que ya hemos dicho trastornos alimenticios no específicos o anoresógides, ¿no? O sea, de anoréxicos. En lo referente al peso, es muy importante, ya lo habíamos dicho, detener su descenso, ir recuperándolo gradualmente, lo que ha perdido, y un buen estado nutricional es necesario para una intervención psicológica exitosa. Bien, a ver, vamos a ver. Y bueno, identificar y corregir las creencias erróneas y conductas disfuncionales con el peso y la comida, ¿no? Dejar claro que el objetivo es la recuperación del peso perdido y no que se suba mucho, ¿no? O sea, que haya un exceso de peso, ¿ya? Ven ahí una boca ahí que está con su chocolate. Los chocolates en este momento ayudan muchísimo por el frío también, ¿no? Pero chocolate es el cacao. Ahora no se están vendiendo cosas que no es chocolate. Por lo menos que tenga 70% de cacao es buenísimo, buen producto.
evaluar las comorbilidades, o sea, qué enfermedades conllevan a esto, y esclarecer los riesgos que implica la desnutrición del paciente, y bien, cubrir los requerimientos calóricos, lograr un balance de nutrientes, ahí están los nutrientes, una adecuada hidratación, y también damos énfasis en eso, y también tener presente que en los trastornos alimenticios el empleo de la balanza será evaluado individualmente, porque estos pacientes viven obsesionados con la báscula. En los pacientes que sufren atracones o descontroles alimentarios se impone el análisis de las situaciones en las que falla el control muchas veces. La búsqueda de lo que lo motiva a estos actos debe ser realizado conjuntamente con el terapeuta que interviene en este caso. Cuando existen conductas purgativas, se debe indagar su relación con la ingesta y con las emociones involucradas. ¿Por qué? Porque las pacientes bulímicas, ustedes saben también que hay una etapa de esta bulimia, ¿no? Que es purgativa, ¿no? Estas conductas purgativas, ellas se tienen tomando purgantes para de tal manera prácticamente eliminar todo, ¿no? De su trato digestivo, y muchas veces al realizar esto, ellos se descompensan en cuanto a lo que son los electrolitos. Muchos de ellos terminan con infartos y todo por la pérdida de potasio, ¿no? Magnesio, etcétera. Entonces, el tratamiento farmacológico en las complicaciones de los trastornos alimentarios, sus aspectos más importantes vienen a ser, por ejemplo, vamos a ver esas complicaciones que nos interesan porque es bueno conocerlas, ¿no? La osteopenia, osteoporosis. Bueno, ustedes saben en qué consisten estas enfermedades, ¿no? Estos problemas, estas complicaciones. Por ejemplo, la osteopenia es difícil su tratamiento, ya que requiere una ganancia de peso sostenida. El uso de hormonas de reemplazo, ya osteopenia, que se pierde mucho calcio también aquí. El uso de hormonas de reemplazo es controvertido, ya que solo ayudaría cuando hay ganancia de peso concomitante, ¿ya? Aquí en la osteopenia, osteoporosis, hay pérdida de calcio, como les digo, en la cual la persona se va quedando eh, con unos huesos muy frágiles, ¿ya? Entonces, esto hace que acelere la pérdida de la masa ósea. Entonces, ocurre en pacientes con valores situados por debajo del 25% de su peso. Y bueno, ahora, por ejemplo, se está estudiando la calcitonina intranasal, ¿no? Son la hormona a través de la nariz, ¿ya? Hay otro tratamiento que es el almendronato vía oral y la de la hidroepiandrosterona, ¿ya? Esos son los estrógenos también, dicen, son hormonas que van a ayudar con respecto a la osteopenia, ¿ya? Y los estrógenos no están indicados en niños y adolescentes, no. Entonces, porque pueden provocar el cierre prematuro de las epífisis. ¿Qué son las epífisis? Una parte del hueso, la parte la larga de los huesos, que cuando el niño está en crecimiento y desarrollo es muy importante que se siga estirando para que tengan una estatura normal, ¿no? Si no, si se cierra esa epífisis, lógicamente el niño va a ser muy bajo de estatura. Entonces, todo eso hay que recordarlo, ¿ya? Entonces, también tenemos otro problema que es la gastroparesia. Bien, ese es otro sugerible, por ejemplo, en este caso, dar inicialmente suplementos líquidos isotónicos, o sea, con electrolitos con un escaso contenido de fibra, ¿no? Fraccionar las comidas entre 5 y 6 ingestas y agregar este medicamento, el mosapride, de 5 miligramos antes de cada comida principal, o la metoclopramida, que muchas veces ayuda en lo que son los problemas de las náuseas o el vómito. 1 hora antes de las comidas para compensar la entregada motilidad del intestino, ¿ya? La constipación, por ejemplo, ustedes lo van a ver, constipación. La constipación significa estreñimiento, ¿ya? Aquí, lógicamente, si el joven, el niño, el adolescente afectado con este trastorno alimenticio, lógicamente, él, si no está comiendo, se estreña, ¿no? Definitivamente no come verdura, no come nada, porque todos sabemos la función que cumple las verduras, la fibra de las verduras o de las frutas en nuestra dieta, ¿no? Ellos conllevan a formar
las heces fecales y limpiar todo el tracto digestivo, digamos, la parte intestinal, ¿no? Entonces, el estreñimiento mejora con el incremento en el consumo de alimentos, y si la enferma toma laxantes, deben ser retirados, pues la función colónica mejora luego de suspenderlos, porque por eso yo le decía de las purgativas, ¿no? Cuando las personas se purgan, las chicas con este problema se purgan. ¿Y por qué digo chicas? Porque generalmente son mujeres las que padecen estos problemas, ¿ya? Por ejemplo, también se indica hidratación, y también utilizamos la fibra, no indicarrosis alta, ¿ya? Y la lactulosa, si el estreñimiento es severo, ¿ya? Bien, también vamos a observar otro problema como es el reflujo gastroesofágico. ¿Qué significa esto? El reflujo gastroesofágico es un problema en el cual, por ejemplo, siente la persona que del estómago le regresa un ácido hacia el esófago y la boca, ¿no? Entonces es un reflujo gastroesofágico, y eso es malo porque es lógico, está subiendo el ácido gástrico del estómago gástrico, del estómago, claro está, y como este ácido es muy poderoso, muy fuerte, va a dañar esas mucosas, ¿ven? Entonces, ¿qué se le brinda a este paciente? Se le indica inhibidores de la bomba de protones, ¿ya? Estos son medicamentos especialmente preparados, digamos, en el tratamiento de pacientes que tienen este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, esa bomba de protones vienen a ser medicamentos que funcionan al reducir la cantidad de ácido gástrico, ¿se dan cuenta? Entonces ya no se va a presentar el reflujo gastroesofágico producido por la glándula de revestimiento del estómago, ¿se dan cuenta? Entonces esta bomba de protones va a ayudar, ¿no? Y van a inhibir, ¿no? La producción de mucho ácido, ¿ya? Entonces va a aliviar los síntomas del reflujo ácido, entonces el paciente se va a sentir mucho mejor, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver también que hay otro problema, que es la hipocalemia. Por ejemplo, disminución, ¿de qué? De potasio. El potasio es uno de los electrolitos importantísimos en la función a nivel del corazón, ¿ya? O sea, a nivel de la función cardíaca. Cuando este potasio es muy disminuido, se presentan alteraciones a nivel del electrocardiograma del paciente afectado. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado con esta hipocalemia, ¿ya? Entonces hay que tenerla también presente, ¿ya? Bien, ¿ya? Se sugiere primero corregir la deshidratación y utilizar suplementos orales. En este caso, se puede hacer con sueros rehidrantes. Perimilolisis, escúchenme. Perimilolisis, es un término bien raro, pero ¿qué significa? La erosión del esmalte dental de la niña o la joven afectada con bulimia, ¿ya? ¿Por qué? Porque constantemente ellas comen, se dan sus atracones y luego corren a vomitar. Entonces, cuando vomitan, hay reflujo del ácido gástrico hacia la boca, y ese ácido deteriora el esmalte de los dientes, ¿ya? Y va debilitándolo de tal manera que destruye los dientes, ¿ya? Entonces, perimilolisis es una erosión del esmalte dental, ¿ya? En este cuadro, si ustedes tienen un paciente de este tipo, debemos evitar el cepillado dental después del vómito, solamente que se enjuague la boca, ¿ya? Solamente que se enjuague la boca, porque va a haber mucha sensibilidad a nivel de los dientes, ¿ya? Va a haber dolor. Y si tú le dices, cepíllate, definitivamente vas a aumentar ese malestar, ¿ya? Que solamente se enjuague la boca con bicarbonato de sodio, que es neutro, ¿no? Es muy bueno, alcalinizante, y va a ayudarlo muchísimo, ¿ya? Y lógicamente buscar la ayuda
odontológica del odontólogo, ¿no? También va a haber cuadro de gingivitis, ¿no? ¿Qué es la gingivitis? La gingivitis viene a ser la presencia de las encías muy congestivas y dolorosas. En estos casos, por ejemplo, lo que se indica es que se haga un enjuague bucal y empleo del hilo dental también en estos jóvenes. Los queilosis, miren esos términos, ¿verdad? Queilosis, ¿qué vienen a ser? Fisuras en los ángulos labiales. Se sugiere suplementar con vitamina B2 y B6, ¿no? ¿Ya? O sea, van a ver ustedes, no sé, unas personas que tienen como unas llaguitas en las comisuras de los labios, en la unión entre el labio superior y el labio inferior, ¿no? En ese ángulo, ¿ya? A eso se le llama queilosis. Ahora hay otro problema también, que es la cialodenosis. Son términos extraños, pero tienen un significado, ¿ya? Por ejemplo, aquí también llamada cialosis o hiperplasia linforeticular. Es una enfermedad de etiología desconocida que se caracteriza porque se agrandan las glándulas salivales, ¿ya? Por ejemplo, las parótidas, ¿no? Esas glándulas que ayudan a formar la saliva se ven alteradas, se agrandan, ¿ya? O sea, hay una hipertrofia de ellas, ¿ya? O hiperplasia. Entonces, sobre todo las parótidas, ¿ya, chicos? Entonces, eso se relaciona con factores nutricionales y también endocrinos, metabólicos, inflamatorios, autoinmunes, y puede ser inducido también por drogas, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado y observar. Ahora también nos dice, por ejemplo, suplementación vitamínica y de minerales, por ejemplo, se utiliza para cubrir la carencia de los micronutrientes y con factores enzimáticos, ¿ya? O sea, en los cuadros que esté presentando tu paciente. Problemas cardíacos, ¿no? En la anorexia nerviosa se ve más que todo este problema. Debido al riesgo de complicaciones cardíacas, se debe estar atento al empleo de drogas, ¿no? Que amplían o prolongan el intervalo QT en el electrocardiograma, ¿ya? Entonces, antipsicóticos, antidepresivos, tricíclicos, macrólidos y algunos antihistamínicos también se le brinda a la paciente. De ser necesario su uso, debe monitorearse la función cardíaca a través de un electrocardiograma, ¿ya? Tenemos también estimulantes del apetito, ¿no? Todos sabemos que los estimulantes del apetito son vitaminas del complejo vitamínico B, ¿no? Entonces, le ayuda muchísimo eso a esos jovencitos, ¿no? Tenemos la ciproheptadina, que es un antagonista serotoninérgico de acción central, ¿no? Ha sido usado también como antialérgico y fue responsabilidad del aumento de peso observado. O sea, va a ayudar, ¿no? Bien. Aquí también tenemos otros. Ajá. La psicofarmacología, ¿no? O sea, los tratamientos o psicofármacos para estos trastornos, ¿no? En la anorexia nerviosa, por ejemplo. El tratamiento de la anorexia siempre será interdisciplinario desde el comienzo, incluyendo los aspectos nutricionales, psicopatológicos y familiares. Pues es interdisciplinario porque es un equipo el que trabaja aquí, incluso la familia, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque son los más interesados, lógicamente, en que mejore su ser querido que esté enfermo, ¿no? Bien, en el camino terapéutico, por ejemplo, de la anorexia nerviosa, frecuentemente debemos tener presente la integración de psicofármacos, o sea, ayudarse con otros, ¿no? Tratamientos, ¿ya? Por ejemplo, los antipsicóticos. Su empleo tiene en anorexia nerviosa una indicación válida solo en referir a la comorbilidad psiquiátrica, ¿ya? O sea, cuando ya es muy extremo esto. Y en la práctica se los emplea toda vez que sea necesario tener la oposición extrema a renutrirse debido a la ideación patológica fijada al cuerpo y a la distorsión de su imagen corporal, o sea, en el caso de los pacientes que tienen ese problema, ¿no? En la anorexia nerviosa sobre todo, ¿ya? Se le puede, un tratamiento que se le brinde también antipsicótico. Bueno, hacer que una paciente anoréxica sube de peso sin que haya cambiado su actitud hacia el comer es un error grave, definitivamente, y es una estrepitosa recaída. ¿Está claro? O sea, nosotros no podemos imponer algo que eso se puede tener que hacer poco a poco, paso a paso y con mucho trabajo y paciencia, ¿ya? La clozapina, por ejemplo, es un antipsicótico típico que ejerce un efecto muy favorable sobre el estado de ánimos en la anorexia nerviosa. O sea, ayuda muchísimo. Es un antipsicótico muy bueno.
Otros antipsicóticos atípicos empleados son la olanzapina, la quetiapina, el aripiprazol y la risperidona, ¿ya? Entonces, todos ellos van a ayudar en estas terapias. Ansiolíticos, porque muchos de estos pacientes con anorexia o bulimia están, aparte de su depresión que presentan, también presentan ansiedad, ¿ya? Entonces, al brindarle ansiolítico va a menguar esta situación, ¿no? La intensificación de la ansiedad preprandial, o sea, antes de comer, puede ser combatida con las benzodiazepinas, ¿ya? Pero ojo, yo les aclaré que las benzodiazepinas es una terapia que hay que tener mucho cuidado. Estas son drogas que a la larga, si no se llevan un control estricto, producen farmacodependencia en los pacientes, ¿ya? Entonces, debemos tener presente esto, ¿ya? Por eso el médico tratante, que es el psiquiatra, tiene que manejar esto. A veces las familias cometen errores de que ya le dio la benzodiazepina en esto, pero se lo dieron en un momento de crisis, ¿no? Una dosis alta para tranquilizarlo, pero después ya no siguieron las siguientes consultas y ahí viene el problema que les estoy explicando, ¿ya? Entonces hay que evitar esas complicaciones en la cual la droga se vuelve, el paciente se vuelve fármaco dependiente a este producto, ¿ya? Entonces, estos ansiolíticos son brindados, pero controlados, ¿ya? Media hora o una hora o media hora antes de comer, ¿ya? La sedación, así que se obtiene, puede además de tornarle más realizable su alimentación, contener una urgencia imperiosa de la paciente de realizar ejercicio luego de haber comido, ¿no? Entonces la va a relajar. Ya no va a salir a correr, a hacer ejercicio para quemar todas las calorías, ¿ven? También los antidepresivos, como les explico, en estos trastornos alimenticios va acompañado de depresión, ¿no? Existe cierta controversia respecto al uso de los antidepresivos en las anorexias nerviosas, ¿ya? Pero al menos trata de mitigar también ese estado. Por ejemplo, los antipsicóticos solo se utilizan para tratar la comorbilidad psiquiátrica mayor de ciertos pacientes con bulimia nerviosa, ¿ya? Entonces, cuidando el siempre temido efecto secundario de la ganancia de peso o efecto rebote en pacientes aterradas ante esa posibilidad. Ansiolítico benzodiazepínicos, usados para disminuir la ansiedad y la angustia de menor intensidad. Este beneficio puede contrabalancearse con el riesgo de la tendencia al uso abusivo de sustancias en los pacientes. ¿Ven? Eso tiene que ser controlado. Antidepresivos. En estos pacientes el índice de depresión alcanza valores entre 47 a 73%, chicos. Recuerden, una persona que ustedes se encuentren con trastornos alimentarios están en ese porcentaje de cuadros de depresión, entre el 47 al 73%, que es bien alto. Entonces, esta alteración afectiva se debe a un déficit de actividad serotoninérgica, o sea, en producción de la serotonina, ¿ya? Bien, este déficit también es responsable de la disminución de la inhibición que normalmente produce la serotonina sobre la ingesta en los hidratos de carbono, ¿ya? Vamos a ver otro tratamiento que son antirrecurrenciales como las sales de litio, ¿ya? Sus beneficios son ensombrecidos por el riesgo de su toxicidad, ¿ya? Sí, en realidad hasta ahora no se ha encontrado un medicamento que sea 100% perfecto, ¿no? Ya con el tiempo de repente no sabemos qué saldrá, pero todos en el fondo tienen efectos que tienen reacciones adversas. En el caso del litio, su riesgo es la toxicidad, ¿ya? En pacientes que, como sucede en la bulimia nerviosa, tienen conductas purgativas, ¿se dan cuenta? Que alteran el balance hidroelectrolítico porque al vomitar están eliminando electrolitos, ¿no es cierto? Y que además pueden incurrir en sobredosis con una sustancia que es potencialmente tóxica. Lógico, si está vomitando, ya que el cuerpo no tiene nada, pues entonces al darle litio va a intoxicarse más rápido. Entonces, su uso es en pacientes con inestabilidad afectiva, en el caso del factor presente en la bulimia nerviosa, y que contribuye a que su curación sea difícil. Entonces, eso es muy controvertido, la terapia con sales de litio. También hay otros anticonvulsivantes. No se ha demostrado mucho, dice que existe real actividad comicial en la bulimia nerviosa, pero el uso de anticomicial se fundamenta en la impulsividad presente, ¿no?
o sea, anticonvulsivantes, y la característica compulsiva del comer bulímico. El topiramato, de notable efecto anorexígeno, o sea, que quite el hambre, entre sus propiedades secundarias, se utiliza casi regularmente en la bulimia nerviosa. Su empleo se asocia con, por ejemplo, una gran reducción de atracones y de pulgas, ¿no? En el caso de las bulímicas, ¿ya? Una gran reducción del anhelo por hidratos de carbono, una gran reducción de malestar con la silueta corporal y de hacer dietas, y asimismo se atenúa notablemente la ansiedad que vive, ¿no? La persona afectada con una bulimia nerviosa. ¿Ven? Por ejemplo, aquí vemos nosotros que la psicofarmacología, ¿no? Aquí, por ejemplo, bien. Bien. Aquí vemos pacientes, por ejemplo, con un trastorno, ¿no? Un trastorno estamos hablando de las psicofarmacología de los fármacos que van a ayudar a los pacientes que tienen estos problemas de alimentación, ¿no? Entonces aquí vemos pacientes con un trastorno, ¿no? Con bulímicos, trastornos de atracón compulsivo, que así se llaman por sus siglas en inglés, BED. BED son siglas en inglés, ¿ya chicos? BED, ¿no? De Believing Eating, comer, desorden, ¿no? O sea, de desorden al comer, ¿ya? Generalmente tienen sobrepeso, por lo que es necesario investigar las posibles complicaciones clínicas como diabetes, hipertensiones arteriales, las dilipidemias, entre otras, ¿no? Cuando hablábamos, ¿se acuerdan del síndrome metabólico? ¿Ya? Hay que ver eso. Entonces, eso se investiga también, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, sí, conclusiones, ¿no? Que vamos a ver que el tratamiento de los trastornos de la alimentación está en directa relación tanto con la complejidad de la parte psicológica como de las estructuras nerviosas y de las relaciones sociofamiliares de la persona afectada. Debido a esto y a su interrelación, el tratamiento debe ser interdisciplinario, ya lo hemos dicho, encarando los aspectos psicológicos, físicos, sociofamiliares y cada vez más alteraciones bioquímicas propias de cada trastorno alimentario. Miren, qué interesante este punto, ¿eh? O sea, aparte de que es un trabajo multidisciplinario, se tiene que tener presente todos esos aspectos, psíquico, físico, sociofamiliares y las alteraciones bioquímicas propias del trastorno, ¿no? Ahí lo están viendo, miren, en una fotito muy indicativa, miren, por ejemplo, aquí, ¿ya? En la imagen 3, en la imagen 2, la imagen 1 ya se puede estudiar anatomía en esta criatura, ¿no? Y bueno, la de acá murió, ¿ven? ¿Ves? Entonces, eh, no esperemos pues a llegar a esto. Oh, y acá vemos otro punto bien, medicamentos que se utilizan más, ya vamos a hablar de otro trastorno, ¿no? En los trastornos depresivos, ¿ya? Aquí, ¿qué se hace? Por ejemplo, ¿qué ven ustedes en esta imagen? Vemos a un ancianito que está con sus manitos tapándose la carita, está depresivo, como quien dice, no le importo a nadie, me han abandonado, y desgraciadamente ocurre con mucha frecuencia hoy en día en nuestra sociedad. Ellos, nuestros ancianos, que nos criaron, que nos dieron todo su amor, su cariño, su apoyo, que nos educaron y muchas veces algunos hijos, no digo todos, se olvidan de ellos, ¿no? Él o ella que nos criaron y que criaron muchos hijos y, y de pronto se ven solos, abandonados. Si un padre pudo criar 7 hijos, ¿por qué un hijo no puede criar un padre, no? Puede apoyar a su padre y no evitar que quede abandonado. Entonces, esto es muy importante recordarlo, ¿ya? Entonces, también hay medicamentos que son utilizados para los trastornos depresivos. Aquí,
y lo habíamos dicho, enfermedad caracterizada por episodios de humor depresivo, de tristeza, es frecuente una pérdida de capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, hay disminución en la concentración, ya antes que le gustaba leer, ahora ya no quiere ni leer, hay un cansancio exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo, son comunes los trastornos de sueño y la pérdida de apetito, ¿ya? Entonces, sucede esto. Miren, imagínense una calle así, una silla de ruedas ante un vacío, ¿no? Qué terrible, algo así es la depresión. Se caracteriza por la pérdida de confianza en sí misma y el sentimiento de inferioridad, ¿ya? Entonces, incluso en los episodios más leves están presentes las ideas de culpa y de ser inútil. ¿Se dan cuenta? La persona depresiva tiene ideas de culpa y se siente inútil, ¿ya? Esta depresión, este estado de ánimo varía escasamente de un día para otro, pero puede acompañarse de los denominados síntomas somáticos. ¿Qué son los síntomas somáticos? Síntomas de tu cuerpo, ¿no? Manifestaciones orgánicas, ¿ya? A eso se llama soma. Soma es cuerpo, ¿no? Psicosomático. Psico es mente, mental, emocional. Y soma es cuerpo, es parte física. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí viene tu problema. En algunas circunstancias, tanto los síntomas de ansiedad como la depresión están presentes, pero ninguno es claramente predominante. Y ningún tipo de síntoma está presente hasta tal punto que justifique el diagnóstico si se consideran por separado. ¿Ven? Aquí en estos casos se usa el término reacción mixta de ansiedad y depresión. Aquí los síntomas depresivos a menudo deterioran notablemente el desenvolvimiento diario de la persona afectada. Es esencialmente un trastorno episódico, recurrente, y en cada episodio dura generalmente de unos pocos meses a años, con un periodo normal en medio. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? O sea, son manifestaciones de subidas y bajadas en estos estados anímicos, ¿ya? Estos síntomas depresivos pueden confundirse con la de otras enfermedades, por ejemplo, la pérdida de peso y el cansancio pueden estar asociados a la diabetes, al cáncer y a enfermedades tiroideas, ¿ya? Entonces eso hay que estudiar esos casos, esas posibles enfermedades, ¿no? El uso de algunos medicamentos está asociado a síntomas depresivos, como el caso de la benzodiazepina, los beta bloqueantes, narcóticos y esteroides, ¿ya? Que en sí puedan presentan esos síntomas depresivos, ¿no? A veces son pacientes también que reciben terapias por años y que manifiestan depresiones, ¿ya? Por acción de tantos medicamentos que toman también, ¿no? También existe una evaluación preliminar y estrategias de atención iniciales, ¿ya? Entonces, todo esto es muy importante reconocerlo, ¿ya? Se debe excluir en primer lugar la posibilidad de que una enfermedad orgánica o un trastorno por abuso de sustancias sea la causa subyacente de los síntomas depresivos de la persona afectada, ¿ya? Los pacientes deprimidos pueden tener pensamientos y actos suicidas o autoagresión hacia sí mismo, lógicamente auto es hacia él mismo, ¿ya? Los prestadores de servicios de salud pueden hacer uso de los antecedentes, ¿no? Del comportamiento del paciente, ¿no? Por eso es que estos pacientes deben estar constantemente supervisados, ¿ya? Esto es muy importante. Ahora, cuando está el paciente en una etapa crítica de crisis, es muy importante también aquí hospitalizarlo, ¿ya? O sea, aquí el tratamiento ya no es ambulatorio, sino es hospitalización, ¿ya? Hasta que nuevamente se estabilice y el paciente pueda regresar nuevamente con lo suyo, ¿no? Los pacientes con depresión grave que tengan pensamientos de autoagresión deben estar constantemente supervisados y la vigilancia puede conllevar el internamiento a un centro, ¿ve? Aunque no exista un riesgo inmediato, los médicos deben inculcar en los pacientes la importancia de informarles sobre sus pensamientos suicidas, especialmente si son cada vez más intensos o frecuentes. Ojo, recuerden, jóvenes, que persona que atentó contra su vida, que quiso cortarse las venas, etc., vuelve a intentarlo después. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Hay que observar. Mucha observación, mucha paciencia, mucha empatía, mucha escucha también, escuchar.
Bien, vamos a ver, por ejemplo, un tratamiento, ¿no? A corto plazo, ¿no? Con los antidepresivos, ¿no? Por ejemplo, aquí los antidepresivos son eficaces en aproximadamente el 60% de pacientes, ¿no? Y aunque nos dicen que más del 30% responden a un placebo, bueno, esos son los estudios que hacen. Entonces, vemos que pueden tardar de 6 a 8 semanas. Ojo, hay que resaltar lo siguiente. Si yo, por ejemplo, estoy con una depresión y yo busqué ayuda hoy día, yo estoy tomando la terapia, yo no me voy a curar ahí mismo. Recién los efectos de estos antidepresivos, la persona lo va a sentir a las 4 semanas, imagínense. Después de un mes de estar tomando estos medicamentos, recién la persona va a presentar cierta mejoría y poco a poco se va a ir estabilizando, ¿me entienden? O sea, no es desde el primer día que tú tomas las pastillitas, no, señor. Estos tratamientos tienen ese plazo, más o menos 4 semanas, para recién mostrar efectos positivos. O sea que no hay que desesperarse, hay que hablarle al paciente que tenga paciencia, ¿ya? Ven, hay otros casos que dice que pueden tardar hasta 6 a 8 semanas, pero yo he leído en otros esto que es de hasta 4 semanas, ¿ya? O sea, depende, pues, ¿no? Por ejemplo, en ejercer su efecto terapéutico completo realmente, ¿ya? O sea, a las 4 semanas ya se está sintiendo su cambio, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que los antidepresivos tienen la misma eficacia para el tratamiento a corto plazo de los síntomas depresivos agudos y, sin embargo, difieren en cuanto a los efectos adversos, porque en realidad, como le digo, no hay medicamento que sea realmente el 100% efectivo. Aquí los trabajadores de salud deben proporcionar información, escucha empática, reafirmación, apoyo psicológico y deben derivar al paciente a servicio social u otro recurso de la comunidad pertinente para que le presten ayuda. Esto puede ayudar a desarrollar una buena relación y un compromiso terapéutico que puede influir positivamente en el bienestar subjetivo de los pacientes. ¿Eh? Entonces, si fuera factible, se debe planificar una visita después de 2 a 4 semanas y si el cumplimiento terapéutico es un problema importante, entonces se tratará con el paciente la posibilidad de cambiar a otro antidepresivo que se tolere mejor, ¿ya? Por eso, si tú estás cuidando a un paciente con este cuadro, es bueno que estés en constante comunicación con el médico tratante. Si las reacciones adversas son un problema muy importante, se hablará con el paciente sobre la posibilidad de reducir dosis del medicamento. Y si las reacciones adversas persisten a pesar de una reducción de dosis, entonces puede plantearse el cambio a otro antidepresivo que tenga un patrón diferente de reacciones adversas. ¿Se dan cuenta? Entonces se debe tener en cuenta que el riesgo de autoagresión puede aumentar a medida que la depresión desaparece y se recuperan las fuerzas en el tratamiento. Hay que tener mucho cuidado. En este momento pueden ofrecerse apoyo psicológico mediante visitas de seguimiento programadas periódicamente. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Ahora, evitar el consumo de droga. Muchas veces los pacientes deprimidos tienen tendencia a consumir droga. No digo todos, ¿eh? Pero hay cuadros de estos pacientes. Definitivamente considerar esta posibilidad como una contraindicación para el tratamiento, ¿ya? El tratamiento de la depresión no se puede brindar con el consumo de alcoholes u otras drogas, ¿ya? Porque va a reaccionar desfavorablemente. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un tratamiento a largo plazo, ¿no? Según las circunstancias de cada caso, los prestadores de salud pueden verificar visitas periódicas durante 12 primeras semanas del tratamiento antidepresivo. Generalmente se recomiendan al menos 3 visitas, teniendo en cuenta que los antidepresivos pueden tardar hasta 2 meses en ser eficaces, ¿ya? Una vez desaparecido el episodio agudo, se recomienda continuar el tratamiento durante 6 a 8 meses para prevenir caídas, ¿ya? O sea, si el paciente tuvo un cuadro agudo, no se va a quitar de frente la terapia, se tiene que seguir de 6 a 8 meses, ¿ya? Pero con control médico para evitar la farmacodependencia. A los pacientes con riesgo elevado de recaída, por ejemplo, aquellos con 2 o más episodios anteriores depresivos, o aquellos con depresión mayor de 2 o más años de duración, aquí no se les debe interrumpir la farmacoterapia antes de al menos 2 años, imagínense. Ya son pacientes pues de amplia, como les digo, historia depresiva, ¿no? Entonces, a ellos no se les debe interrumpir la terapia antes de los 2 años, ¿ya?
Vamos a ver, por ejemplo, que los prestadores de salud deben recetar la misma dosis usada para el tratamiento a corto plazo. ¿Ya? Bien. La visita de seguimiento deben programarse cada 3 a 6 meses, ¿ya? Si reaparecen los síntomas depresivos, los prestadores de salud deben estudiar la posibilidad de ajustar las dosis y comprobar con el paciente el cumplimiento terapéutico. Si los síntomas empeoran, se deberá considerar el cambio de la medicación, definitivamente. Estrategias para el cambio de antidepresivos en una situación clínica del paciente, ¿no? El motivo de la sustitución y las características de estos fármacos pueden considerarse varias estrategias para realizar el cambio con seguridad, ¿ya? Bien, vamos a ver que también los principales riesgos que hay que evitar cuando realizamos un cambio son, por ejemplo, síntomas de retirada al suspender el antidepresivo y la interacción farmacológica para la administración de otros, ¿no? Otros antidepresivos. Entonces hay que ver eso. Los prestadores de salud, o sea, el trabajador de salud no debe recetar los antidepresivos simultáneamente, ya 2 antidepresivos. ¿Entendieron? Solo uno que se va a ir probando poco a poco en dosis y todo eso hasta encontrar la dosis perfecta para el paciente, ¿ya? Entonces, entre los riesgos posibles para la aparición del síndrome de serotonina, que puede ser la agitación, sudoración profusa, temblores, escalofríos, mioclonía, confusión, convulsiones, o sea, problemas neurológicos, hay que evitar esto, ¿ya? Los antidepresivos deben seguir administrándose regularmente en las dosis indicadas durante 6 a 8 meses después de la recuperación de la crisis depresiva. Se recomienda comenzar con dosis bajas, aumentarlas gradualmente hasta llegar a la dosis proyectada durante un periodo de 7 a 14 días, y la sustitución de un antidepresivo por otro debe realizarse con mucha precaución. Ojo. Los trabajadores de salud deben reducir gradualmente la dosis del primero y aumentar poco a poco la dosis del nuevo antidepresivo. ¿Está claro? Es la forma como se maneja, ¿no? La introducción del tratamiento debe ser gradual, disminuyendo progresivamente la dosis durante un periodo de 2 a 3 meses, ¿ya? O sea, no se quita de golpe. La suspensión repentina de los antidepresivos puede causar efectos de rebote, ¿ya? O sea, por eso que nos dicen que tiene que ser paulatinamente, ¿ya? Poco a poco. Aquí dice la administración de los antidepresivos, entre los efectos secundarios derivados de los tricíclicos se destacan, por ejemplo, la sedación, los efectos anticolinérgicos, como cuáles, por ejemplo, dice que el paciente presenta sequedad a nivel de la cavidad oral, ¿no? Muy molesto, ¿no? Los efectos cardiovasculares, la hipertrofia prostática, el glaucoma de ángulo cerrado. Ustedes saben lo que es el glaucoma, ¿no? Viene a ser un problema de hipertensión a nivel del ojo, ¿ya? O sea, la hipertensión intraocular, ¿no? Que puede llegar al paciente a la ceguera. El aumento de peso, ¿no? Entre los efectos secundarios derivados de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina se destacan, por ejemplo, la activación, agitación, el temblor, mareos, insomnio, náuseas, diarrea, problemas sexuales, cefaleas, dolores de cabeza, hiponatremia, disminución del sodio, que es la hiponatremia, la pérdida de peso, erupciones cutáneas, ¿eh? Aquí los trabajadores de salud deben tener presente que los antidepresivos pueden inducir a empeorar sus ideas o intentos de suicidio, ¿ya? En la primera fase del tratamiento. Durante esta fase se debe, por ejemplo, planificar visitas de seguimiento, estudiar la posible función de apoyo a los miembros de la familia o a ingresar a un hospital, ¿ya? Los efectos secundarios también hay que tenerlos presentes. Pueden disminuir con el transcurso del tiempo, a excepción del aumento de peso y la disfunción sexual, los cuales pueden persistir más que otros efectos secundarios, ¿ya? Aquí vemos que los trabajadores de salud deben suspender el tratamiento gradualmente, como estábamos diciendo, ya que los antidepresivos pueden causar un efecto de rebote. Eso es bien. Aquí los síntomas de abstinencia, vamos a ver agitación, ansiedad, insomnio, temblores, parestesia, rinitis, elevaciones en el estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, si se sospecha sobredosis, se recomienda enviar al paciente a un centro médico, combinado, por ejemplo, sobredosis de antidepresivo con alcohol, está relacionada con una mayor toxicidad, ¿ya? Entonces, evitar el alcohol cuando se está tomando antidepresivo. Ese micrófono, por favor. En adultos mayores, el estado de ánimo disminuido puede estar enmascarado a través de ¿quién? De la ansiedad.
los problemas de memoria, con concentración deficiente, hay retraso psicomotor, que pueden ser los síntomas principales, ¿no? Aquí la deficiencia cognitiva puede resultar tanto de la depresión como de la demencia, para el diagnóstico diferencial de las depresiones en personas de edad avanzada, ¿ya? No hay que confundir. Debe tenerse en cuenta la demencia también, depende de la edad del paciente, ¿no? Del adulto mayor, como le llamamos. Los trabajadores de salud deben preguntar al paciente o miembros de la familia acerca de los antecedentes de enfermedades cardiovasculares y si alguna vez se ha prescrito o administrado alguna medicación para los problemas cardíacos, ¿ya? Eso es muy importante también. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden aumentar el riesgo de hemorragia digestiva en los adultos mayores. Eso hay que tener presente también. Los antidepresivos se metabolizan en el hígado, de manera que los pacientes con hepatopatías se debe recetar una dosis inicial inferior y los incrementos en la posología se deben realizar a intervalos más largos. El trabajador de salud debe evitar la prescripción de antidepresivos a embarazadas. Muy importante. En algunos recién nacidos se han observado efectos de rebote. Ya hay que tener mucho cuidado. Aunque menos del 10% de la dosis terapéutica adulta, ¿no? Ahí nos dice, con antidepresivos, se ve en la leche materna, ¿no? Por ejemplo, estos fármacos deben usarse con precaución en las mujeres que amamantan, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Bien, aquí, como ya lo hemos conversado, existe una gran variedad de antidepresivos en el mercado, ¿no? Una gran amplia, ¿ve? Entonces, miren el cuidado que debe tener el trabajador de la salud con la administración de estas terapias, ¿ya? Sobre todo de las terapias antidepresivas y también de las terapias para los pacientes que tienen trastornos alimenticios. Es decir, estos tratamientos, al ser administrados, deben tener un cuidado muy importante porque sabemos que tienen sus efectos de rebote y tienen otros efectos colaterales que pueden llevar a otras complicaciones al paciente, ¿ya? Y hemos hablado también de pacientes especiales, por ejemplo, en las embarazadas, en lo posible no brindar estas terapias, porque el bebé, el fruto, el niño, el feto, digamos, van a ser con problemas también por acción de estos antidepresivos, estas terapias, ¿ya? Entonces, es todo un conjunto de puntos de vista que hay que tener presente y lo delicado que es llevar terapias con lo que es, con antipsicóticos, antidepresivos y todos los medicamentos que hemos tratado acerca de lo que son las enfermedades con trastornos alimenticios y depresiones. Bien, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta sobre el tema que hemos conversado? A ver qué... Miss, Sí, buenas noches. dime, ¿qué pasa? Miss, disculpe por no entrar a tiempo porque me encuentro en un lugar donde no hay mucha cobertura. Ya. ¿Me apuntó mi nombre? Sí, ya te puse tarde, ya. A ver, quiero la participación de las chicas, ¿ya? A ver. Chacalcaje, Claribel Chacalcaje. A ver qué dice Chacalcaje. Oye, Chacalcaje, tú no me has mandado ni un trabajo, nada. ¿Qué ha pasado contigo? A ver, quiero hablar con Chacalcaje, por favor. A ver. Claribel. China, que recién salgo de que estaba mal. ¿Cómo mal? ¿De qué, hijita? Me había agarrado el COVID por ahí que recién salgo. Pero hija debió avisar, yo no he sabido. Le hablé al delegado, le comenté. Porque tú no has hecho ni una tarea, no presentaste la evaluación final, nada, hija, y no me dijeron nada, o no recuerdo, a ver, yo no he anotado nada de eso, qué raro. Bueno.
Avisen, pues, chicos, cuando se enfermen para tener presente esto y avisarle a la tutora del aula para que ella también tome en cuenta a todos los profesores y nos avisan para tener presente a las alumnas que tienen problemas de salud, ¿ya? Porque no ha presentado la evaluación pasada, ni los trabajitos, nada. Miren, ahorita yo estoy dejando una tarea, ¿ya? Y el día jueves 20 tienen un examen en la plataforma de 8 a 11 de la noche. No falta Claribel, ¿ya? Entonces, da tu examen y presenta la tarea que estoy dejando ahí, ¿ya? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta acerca del tema que hemos tratado? A ver, ¿quién me dice qué es la depresión? A ver, vamos a ver si están ahí. Si no están, le pongo 0. A ver. A ver qué dice el joven, La depresión es un trastorno de cambio de humor. ¿A qué cree que se debe? ¿A qué se Miss, debe? la depresión se caracteriza por sentimiento de culpa, baja autoestima y aparte también cansancio, falta de comunicación con la familia. Por eso se origina la depresión. Ya ven, muy bien, Reyes, muy bien. ¿Se dan cuenta, chicos? Es un conjunto de signos y síntomas, ¿ven? Y que son muy preocupantes. Y tú como profesional de salud tienes que saber identificarlo para que de esa manera tú derives al paciente a un hospital, ¿no? Porque el paciente de repente está en un cuadro agudo, en una crisis. Y entonces, ¿cómo lo podemos ayudar, no? ¿No? Esto es... Mis disculpas, te voy a salir. Mi hijito subió ahorita se ha caído. Ya, anda, hija, está anda, Yari Guamán, anda. Bien, chicos. A ver, Junior, a ver tu participación. ¿Dónde estás? Quispe. Quispe Alvarado, ¿dónde está? Sharon. ¿Dónde está Sharon? Paredes. Ya, yo estoy anotando todo, ¿ya? Ya se fueron. Bueno, yo estoy anotando todo. Bien. A ver, ¿quién quiere participar? Ya, profesora, Bernales. Marcos, a ver, dime, Marcos. Ya, referente a lo que es la depresión, es causada por alcoholismo o personas que se drogan, ya por causas externas, porque pueden ser que sean causadas por su familiar, se ha caído enfermo o pudo haber fallecido, y eso hace que la persona se sienta mal psicológicamente y entre en un cuadro de depresión. Ya, muy bien. O sea, hay factores que desencadenan la depresión, ¿verdad? Muy bien. Sí, Miss. Muy bien, Marco. Muy bien, Marco. ¿Ya ves, Marco? Ok. Miss. Sí. Miss, A ¿yo puedo ver, participar? Yadira. Miss, la depresión es un trastorno cuando una persona se siente triste, ya sea por diferentes problemas que tiene, ¿no? Puede ser muchos motivos que presenta. Bueno, en realidad, pues la depresión se caracteriza por un estado de profunda tristeza, ¿no? Lo hemos dicho, pero aquí lo importante es tener en cuenta cuánto tiempo dura esa tristeza, ¿ya? Si esa tristeza se va acentuando en el tiempo, estamos entrando a un cuadro depresivo profundo, mayor, y eso es muy malo, ¿ya? Porque hay depresiones leves, hay moderadas y hay graves. Entonces, en leve no se necesita de terapia antidepresiva, definitivamente. Aquí puede ayudar muchísimo la psicoterapia nada más. Pero en la moderada y la grave, ahí sí se necesita la terapia antidepresiva, ¿ya? Entonces esto es muy importante reconocer en qué estado puede estar el paciente de depresión, ¿no? En qué grado de depresión se encuentra. Y esto es muy importante que lo sepas reconocer, ¿ya? Bien, chicos. Entonces no olviden que estoy dejando una tarea en la plataforma. Estoy dejando un examen para el jueves 20 y de 8 de la noche a 11 de la noche. Son 10 preguntas nada más, un solo intento. Eso significa que la persona que ingresa debe terminar de dar su examen y eso es todo, ¿ya?
Ahora veo que, bueno, sí, Miss, la gran ¿cuándo es el mayoría mandó examen? sus trabajitos y eso me da mucho gusto, porque eso significa que van a haber menos jalados para fin del semestre, ¿no? Del ciclo. Y aquellos que no, pues van a tener que pagar para dar su examen de recuperación, ¿no? Ustedes saben que esos exámenes tienen que pagarlos ustedes. Yo les digo, estudien para que se eviten esos gastos, porque el dinero no sobra en los hogares. Así que ya depende de ustedes, ¿ya? Entonces, estudien y todo va a ir bien. No estudia, todo sale lo contrario, ¿ya? Entonces, estamos en contacto, chicos, si es que no hay alguna pregunta o alguna inquietud de parte vuestra, de ustedes. A ver. Miss, el examen va a pasar de la última, de lo que usted está explicando. De hoy día, sí. Ay, Ustedes saben ay. que semana a semana es así, ¿no? Hoy día la 11, la terapia de trastornos alimenticios y depresión, ¿ya? Así es, Cárdenas. Muy bien. Muy bien, señoritas, jóvenes. Cuídense mucho, ¿ya? Estamos en contacto. Bye, bye. Hasta luego, licenciada. Buenas noches. Cuídense, Hasta chicos. luego, Miss. Ok, Licenciada, gracias. hasta Gracias luego. por su atención, ¿ya? Gracias por su atención. Cuídese. Cuídense. Cuídense, chicos. Son muy importantes.